noches, bienvenidos a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes en este día lunes, de vuelta ya para presentarles lo más relevante en la información. Claudia Méndez Arriaza, ¿qué tal? bienvenida en este día lunes también. Así es, de un momento para otro. Conversando con los invitados. Bueno, pero en una conversación agradable con dos invitados nuestros que le presentamos de inmediato. Se trata de Leonel Lira, el diputado por Encuentro por Guatemala, bienvenido, y Ricardo Barrientos, quien es investigador senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI. Gracias a ambos por acompañarnos y por ayudarnos a discutir este tema respecto de el camino que hace falta por recorrer para que se apruebe un presupuesto para el año 2016, que habría que arrancar, Claudia, preguntando si va a haber o no va a haber presupuesto para el 2016 o si vamos a tener que sobrevivir con el presupuesto de qué año, señores, con el del 2015. Pero el 2015 desfinanciado. debió ser aprobado el del 2014. No, 2015 sí hubo, 2014 sí hubo aprobación. Desfinanciado, sí. Sí, yo iniciaría diciendo que todo va a depender de quién gane la segunda vuelta. Y por eso es que ustedes ven que hay mucha tardanza y están reacios en la aprobación del presupuesto de determinadas bancadas porque quieren esperar a ver quién va a pasar a la segunda vuelta. Digamos, creo que, por ejemplo, si la señora Sandra Torres ganara la elección presidencial, creo que va a tener una oposición muy grande a la aprobación del presupuesto. Recordemos que ella salió diciendo que las diferencias con Manuel Vallizón eran irreconciliables. Entonces podría tener una posición muy grande tanto del partido líder como del partido patriota. Viene otro punto que puede ser que digan, bueno, vamos a aprobar el presupuesto, pero lo vamos a reducir. Que no sean 72.000, que no sean 70.000, sino pongamos un presupuesto de 50.000 millones. Porque la carga tributaria, porque está demasiado desfinanciado, por muchas razones, y bueno, aprobamos un presupuesto de 50.000 que sería casi similar a que no se aprobara un presupuesto. Habría que hacer mucho reordenamiento presupuestario para trabajar con uno de ese tipo. Entonces, creo que el camino del presupuesto ahorita depende de quién pase a la segunda vuelta. Claro, pero hay muy poco tiempo entre la realización de la segunda vuelta electoral. Un mes. Y un mes es suficiente, Ricardo Barrientos, para que se apruebe el presupuesto. Un presupuesto ya negociado con el nuevo ejecutivo que habrá de ingresar el próximo enero. Da tiempo, se ha hecho en menos tiempo. El problema, nosotros lo vemos primero que se podría avanzar rápidamente si la propuesta que hizo el Ejecutivo estuviera bien y nos pudiésemos sentir confiados con ella. La propuesta no es buena. La verdad es que dejan casi todo tirado. Hay un recorte brutal en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Prácticamente se estaría recortando los programas de atención a la desnutrición infantil. No está totalmente resuelto el problema del pacto colectivo de condiciones de trabajo de los maestros y los indicadores en educación prácticamente, si se aprobara el presupuesto tal como está, las metas son de baja en la calidad educativa. Por otro lado, nos preocupa que la comisión parlamentaria que tiene que conocer este presupuesto, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, y si me permiten, la tenebrosa Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, pues tal como lo explicaba el diputado Lira, está integrada de una manera muy preocupante. Era una comisión que se integró preparándose para una victoria electoral de Manuel Vallizón. 10 diputados de líder, incluyendo al jefe y su jefe de bloque. El subjefe de bloque, el diputado Leonardo Camey, preside la comisión, más 5 diputados del Partido Patriota, incluyendo al jefe y el subjefe de bloque, de los cuales 7 son una constelación de diputados que tienen antejuicios pendientes, todos cuestionados, y entonces aún si lográramos mejorar la propuesta, el seno donde se tiene que discutir esto, no la vemos muy bien. Ricardo, qué bueno que regresó la plática hacia el escenario del Congreso, porque Leonel nos describía hace un momento cuál es ese escenario en el caso de que Sandra Torres sea la ganadora el 25 de octubre. Pero, ¿qué pasaría si ese ganador es Jimmy Morales? ¿Ustedes prevén una oposición de la misma manera? ¿Prevén negociaciones o pueden visualizar un escenario con él como ganador? Yo creo que habría más negociaciones, porque al final existe una rivalidad entre el partido líder y el partido UNE, correcto.
como lo dijo Jimmy en algún momento, recordemos que Valdizón salió de UNE. Yo creo que de ganar Jimmy Morales la presidencia de la República habría más disponibilidad, por llamarle así, de parte de las bancadas mayoritarias en negociar, en darle un presupuesto acorde, en sentarse incluso en las mesas técnicas o que la Comisión de Finanzas, como bien lo dice Ricardo, que son básicamente la Comisión de Finanzas es una toronja. Se sentara a negociar con sus equipos y analizar el presupuesto y hacerle las modificaciones que incluso pudiera ya empezar a proponer el presidente electo. Aquí hay un punto muy importante y es que cuando veamos quién es el ministro designado de Finanzas de parte de los dos candidatos que están ahorita para el balotaje, eso nos va a dar una idea también cuál va a ser el rumbo de las finanzas de este país. Para mí, personalmente, es muy importante el ministro de Finanzas y el de Economía, pero el de Finanzas es toral, sobre todo porque es el que va a hacer los malabares para poder conjugar este presupuesto que va a estar desfinanciado muy grandemente, más de 12,000 millones de quetzales. Yo entiendo lo que dice Ricardo respecto a que es una comisión tenebrosa, la Comisión de Finanzas, que habrá de darle dictamen al proyecto de presupuesto. Pero digamos que eso es teniendo en cuenta las viejas reglas del juego. No tenemos nuevas reglas dada la gran vigilancia ciudadana, la presión que se ha ejercido también en contra del Congreso, por ejemplo, para que se desaforara a Otto Pérez Molina. ¿Podemos seguir considerando que estos 7 diputados, por ejemplo, que se encuentran con antejuicio, en proceso de antejuicio y están adentro de esa comisión, ¿será que ellos van a seguir actuando con la misma actitud pendenciera o digamos, de negociantes en el Congreso de la República? Yo no veo mucha esperanza que cambie. Yo creo que es una forma en que se ha hecho y tal vez se le percibe como un mal rato del cual se va a salir. Pero quizá, tal vez lo más importante ahí, Juan Luis, es que analizando técnicamente la propuesta, el ICEFI ya hizo un primer análisis, el presupuesto, la propuesta es tan pobre que si no se corrige, nosotros nos hemos asegurado aseverar que ninguno de los dos partidos, ni Jimmy Morales ni Sandra Torres, si llegaran a ganar la elección, si no corrigen este presupuesto, van a estar financieramente posibilitados de cumplir una sola de sus promesas. El presupuesto, la propuesta es tan mala y el presupuesto 2015 para 2016 tampoco resuelve que ninguno de los dos podría cumplir sus promesas electorales. Y eso es muy grave. ¿Cómo Carías haya mandado un presupuesto que desfinancia buena parte de la salud? No es que esté desfinanciado, es que lo que pasa es que sí se presenta un recorte, dado que no hay espacio para propuesta de medidas tributarias, más la decisión reciente de la Corte de Constitucionalidad, en donde se declaró inconstitucional la forma en que se aprobaron el impuesto de telefonía, las regalías y el impuesto de cemento, simplemente no alcanza. Si no hay recursos, no puede haber un gasto que permita que los programas de gobierno lleguen a cumplirse. Ricardo, ya dijo que decrece educación, la inversión en educación, la inversión en salud. ¿Quién crece en ese presupuesto que llegó hacia el Congreso de la República? Es muy buena pregunta. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, solo el pago de la deuda. De ahí viene un poco el Ministerio de Economía, algo que no vemos bien, el tema de Pronacom, el Ministerio de Desarrollo Social y el de Cultura de Deportes, y paramos de contar. Todos los demás con recortes. Señores, ¿alrededor de qué suma debería planificarse el presupuesto de Guatemala para el año 2016? ¿55 millardos? ¿60 millardos? ¿72 millardos? ¿Alrededor de qué suma sería razonable que se planificara ese presupuesto? Yo creo que primero depende de la proyección de los ingresos que se van a tener. Pero la proyección en términos generales, por supuesto, entre 53 y 55, digamos, lo máximo. Pero por eso, yo todo me estoy refiriendo a qué va a pasar y quiénes son los ministros designados, porque recordemos que el ministro designado de Finanzas va a ser quien esté en el directorio de la SAT. Se va a ver cuáles son las medidas que va a aplicar cada uno de cualquiera de los dos que gane la presidencia en el ordenamiento de la SAT, que pueda dar otra vez confianza para mejorar los ingresos tributarios. Realmente, aquí muchos de los ingresos, pues ya lo hemos estado viendo, se perdían en el tema de la línea y en otros temas que hay en la SAT. Entonces, va a depender mucho de quién sea nombrado ministro de Finanzas, quién
qué va a ir a hacer el Alasat, cuál va a ser el proyecto de recuperación del Alasat, y dependiendo de ahí podría incrementarse los ingresos tributarios. Segundo, cuáles son las políticas que van a querer aplicar, porque por ejemplo, bien lo decía Ricardo, le suman al Ministerio de Cultura, pero al Ministerio de Cultura le suman 38 millones para construir polideportivos. ¿Es eso necesario en este instante? ¿Es lo que necesitamos ahorita? ¿O lo que necesitamos es enfocarnos en otro tipo de programas y en otro tipo de prioridades que tenga el Estado? Entonces, combate a la desnutrición. Combate a la desnutrición, el tratamiento de medicamentos. Uno va a los hospitales públicos y no hay ni siquiera los medicamentos más básicos. No hay ni siquiera eso. O la compra de los mismos está siendo sobrevalorada 200, 300%. Entonces, va a depender también cuál es el proyecto y las promesas que se están haciendo, como muy bien lo dice Ricardo. Hay dos formas de verlo. Si es hasta donde la plata alcanza, es 72. Pero si son las necesidades que un gobierno honesto y eficaz debería hacer, tal vez 150.000 millardos, no importa. Lo que pasa es que deberíamos lograr acercar lo que deberíamos hacer, la Guatemala que queremos, y el presupuesto que tenemos no nos ayuda, y hasta dónde estamos pagando impuestos. Claro, no puede ser 90 millardos solo de entrada, pero tampoco debería bajar más allá de 72. Porque es cierto, se puede hacer una revisión, pero los temas sustanciales están desatendidos. Un presupuesto solo para continuar sobreviviendo, operando, funcionando, tampoco es la idea. Debería ser un equilibrio, y ese es un debate pendiente, Juan Pero Luis. para llegar a esos 72 millardos, necesitaríamos endeudarnos por lo menos en cuanto en 17 millardos. 11 millardos en tema de bonos. Sí. Pero también está la pregunta, ¿qué capacidad, qué escenario tiene el próximo gobierno de hablar de una reforma tributaria? Es urgente, no lo puede evitar. Y es una reforma que tiene que empezar con la recuperación de la SAT y posiblemente medidas tributarias, pero que tienen que tener legitimidad con un plan de corrupción. O sea, cómo recuperar la SAT para que deje de ser vista como el desastre de corrupción que es ahora. Pero es inevitable. Si no, ¿para qué? No, es un presupuesto que no va a servir para nada. Yo personalmente creo que las medidas tienen que ser medidas administrativas incluso, que es para ir combatiendo todos estos focos donde se pierden los impuestos en las aduanas y en otros. Achicar, por ejemplo, el Congreso. Sí, yo creería que, por ejemplo, las medidas administrativas o las medidas tributarias se pueden ir aplicando segundo o tercer año. Creo que el primer año sería un error político hacerlo. Y todo va a depender por eso de la reestructuración. Yo estoy muy enfocado en el tema de la reestructuración, porque si vamos a poner a los mismos malandrines, no importa. No se va a recuperar ni la confianza de la SAT ni vamos a mejorar la recaudación. Tiene que haber una reestructuración completa que permita, señores, esa confianza. Pero siendo sensatos, este movimiento ciudadano que unificó, digamos, a personas de pensamiento de izquierda, de derecha, moderados, de todos los órdenes, en realidad estaba aglutinado, cohesionado por la lucha en contra de la corrupción. ¿Ustedes ven a ese movimiento ciudadano dispuesto a tributar 1, 2, 3% más? ¿Ustedes ven un aplauso para un incremento al IVA al 14%? ¿O ustedes ven una reforma viable? Díganme en qué área, impuesto de circulación. Si, por ejemplo, el impuesto de circulación se dedicara a financiar una solución real para el problema de transporte público, yo como automovilista responsable sí lo haría. Pero también es que miren, si no hacemos algo el otro año y lo dejamos solo por el tema de la corrupción, el tema de la corrupción hay que resolverlo, pero estamos sacando a los niños y las niñas de las escuelas, estamos dejando de atender en hospitales, y eso sí que no puede ser. Es que no solo es una cuestión de dinero, el gasto público es por algo. Pero no tenemos un liderazgo público que nos esté diciendo, vamos a pedir una reforma tributaria, vamos a pedir más plata de parte de los contribuyentes para poder financiar. No, es más, los candidatos ya salieron diciendo que ninguno plantearía una reforma tributaria. Pero debemos exigírselos. No es por el tema tributario, es qué van a hacer con las escuelas, qué van a hacer con los hospitales y transporte público. 3 temas que sí que es la cotidianidad de la gente que necesita la intervención del Estado. Ricardo, Juan Luis mencionó rápidamente el IVA y el impuesto de circulación, pero ¿hay acaso otros impuestos que puedan ser tocados, otros sectores, por ende, que puedan ser susceptibles a esa
interesa a vos? ¿Cuáles El impuesto sobre la renta. En diciembre de 2013 el Congreso aprobó medidas que privilegian a los sectores que se dedican a construir apartamentos de lujo y también para la supuesta responsabilidad social empresarial, y ahí estamos perdiendo impuestos sobre la renta. ¿Cuánto más o menos? ¿Cuántos? 300 millones de quetzales solo en privilegios de ese tipo. 300 millones de quetzales. Yo a eso le agregaría el tema del gasto tributario en cuanto a la 2989, los que no son maquila textil y que están incluidas ahí, empresas que no deberían estar dentro del régimen 2989. Ahí tenemos otro Ese es tanto. un tema que la UNE ha tocado directamente. Sí, y yo voy a tocar otro tema que yo sé que ahí tenemos una diferencia de pensamiento con Ricardo, pero que es un tema de emergencia. Creo que hay que regresar, aunque sea por un determinado tiempo limitado, el tema de otra vez la acreditación de la planilla a cuenta del ISR, porque el IVA ha caído demasiado. Y ya la gente ya no pide facturas, ya no le sirven las facturas. Y es más, uno va a los comercios y en los comercios es con factura o sin factura. Regresamos a la época de finales de los 80s y 90s, donde era con factura o sin factura. Pero el tema de la acreditación servía... Claro, tiene derecho a la réplica. ¿Cuál es la este variación? momento. Lo que pasa es que ese mecanismo de esa planilla fue un invento en los 80s del Fondo Monetario Internacional, un señor que se llamaba Alan Tait, para administraciones tributarias que no sirven. Si recuperamos la SAT, y tienes razón, con una SAT que es hecho un desastre no nos va a quedar que hacer eso, pero con una SAT que sí se puede recuperar, no tienen necesidad, porque con factura o sin factura no es con la planilla del IVA, vamos, es la fiscalización de la SAT. Aquí hay una Pero lo que pregunta- llegamos a ese punto, vamos a editar la planilla del IVA acreditada al Hay una ISR. pregunta que viene de parte de una televidente nuestra, se identifica como Ana en Twitter, y ella dice, si no hubiera corrupción, si no se robara un centavo de lo que se recauda, ¿alcanzaría con lo que se recauda? No. Ricardo Las dice que con necesidades de 55 desarrollo. millardos de quetzales al año no serían suficientes para las necesidades de desarrollo del país. Fíjense que el presupuesto Depende. de Guatemala es apenas 13% del Producto Interno Bruto. El de El Salvador es 17%. Para resolver problemas estructurales como educación, salud, necesitamos uno de 24% del PIB. Necesitamos 30 años. No lo vamos a hacer en un año. O sea, los guatemaltecos tendríamos que tributar el doble. Así es. Pero entonces hagámoslo poco a poco. Hagámoslo en 30 años, pero tenemos que empezar pronto. Claro, el primer paso, Ana tiene razón, es erradiquemos la corrupción. Si no, ni por el lado del ingreso ni por el lado del gasto. Es que ahí hay un problema, que es, hay corrupción en el ingreso y en el egreso. Entonces, Claro. yo coincido con Ricardo, 55 mil millones probablemente no alcancen, pero bien utilizados, señores, cuando empecemos a comprar el acetaminofén a 7 centavos y no a 14 quetzales, y cuando compremos las vacunas a 25 quetzales Yo y no estoy a de acuerdo que se 2.500, puede hacer rendir más. entonces podría ser más eficiente Pero y en, más eficaz. en términos reales, atender las necesidades de salud de una población tan grande que no es capaz de pagarse un seguro, es que nunca va a haber presupuesto que alcance. Perdón, pero ni los 150 Pero El millardos. Salvador lo tiene y Costa Rica Pero también. por favor, El Salvador cubre apropiadamente en términos de salud a su población. Mejor que nosotros. Bueno, mejor probablemente cualquier otro país, pero que los cubra. No creo. Pero- no. pero Costa entonces- Rica tiene una tasa mucho mayor y tiene una caja de seguro. Ellos sí que los cubren mejor. Entonces, pongámonos una meta de 30 años, de 20 años, de 5 años, de 2 años. Pero el año entrante deberíamos dejar de retroceder, por lo menos. Pero, y aquí lo que tenemos claro es que ninguno de los dos, ni Sandra Torres ni Jimmy Morales, han abordado el liderazgo en este tema. Y todo lo contrario, han dicho que no están dispuestos a imponer una carga tributaria superior a la que ya Porque, tenemos. miren, el tema de reformar la carga tributaria es un tema muy polémico y es necesario. El problema es que el que dice, miren, yo sí voy a aprobar impuestos, una reforma tributaria, ese es el que no quedó. Pero eso significa que ninguno de los que estén en esta mesa piensa que ese movimiento ciudadano que fue tan diligente y fue tan responsable en luchar en contra de un gobierno corrupto y en evitar que una opción que se presumía bastante corrupta llegara al poder, tuviera opción de llegar al poder, que ese mismo movimiento no estaría dispuesto que a hay un financiar tema. mejor al Estado. Digamos, la unión, No lo creo. el movimiento ciudadano, todos tenían un fin común, y era erradicar la corrupción, sacar al presidente y a la vicepresidente. En el tema del pago de impuestos ya es otra cosa, ya no todos pensamos No es igual. una causa tan popular. Sí, y en el tema de paguemos impuestos, ya no todos pensamos igual. En el tema de mejoremos el gasto, ya no todos pensamos igual. Y en el tema de cómo aplicar determinadas políticas públicas, ya no todos pensamos igual.
Lo que pasa es que aquí era una acción común que todos querían, no importaba si era derecha, izquierda, rico, pobre, todo el mundo estaba de acuerdo flaco, en eso. gordo. No, aquí Ricardo, todos querían que se fuera el presidente y la Tiene vice. ilusión de que se pueda persuadir a la población. Es un tema de madurez democrática. Yo creo que es un movimiento ciudadano muy incipiente, muy joven. Pero a ver, por ejemplo, si vimos a la SAT plagada de corrupción, entonces la pregunta que yo lanzaría es legítimo decir, como ellos fueron corruptos, yo no pago impuestos. Es decir, yo voy a ser corrupto también porque ellos son corruptos o yo voy a ser responsable. Eso es distinto. O que las personas ¿no? digan, pago los que están ahorita, no quiero pagar más hasta que me muestren que usen bien los que ya se están Pero cobrando. entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Porque, a ver, si vamos a cualquier hospital público, si vamos a las escuelas públicas, nos damos cuenta que la falta de recursos hay. 50 millardos no alcanza para desarrollar un país. Y sí se necesita intervención del Estado. Ese es un primer acuerdo al que deberíamos hacer. Y luego deberíamos madurar que para lograr alcanzar eso deberíamos ser democráticamente maduros. Es que la democracia no solo es votar, la democracia también es tributar. Señores, y eso gracias. nos cuesta. Gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta qué se está discutiendo, que por cierto es mucho lo que se está discutiendo en redes sociales respecto de este tema recién conversado. Por supuesto que es mucho, Juan Luis. Vamos a las redes, tenemos muchos mensajes. Ricardo nos dice, ¿cómo funcionaría el optó 00 corrupción y 100% eficiencia? Pero eso es una utopía. Mario nos dice, ¿alcanzaría si se erradicara la corrupción, si se quitan las plazas fantasmas, si se le baja el presupuesto al Congreso? Mario, qué decepción. Soluciones recaen sobre la clase media. Si quitaran privilegios fiscales a grandes empresas, eso es solución. Julio nos dice, perdón, si alcanza si reducimos los gastos de operación y corrupción y contrabando y no sobra para más, en un año. Y Robin nos dice, con factura o sin factura, respuesta a la corrupción, mejor sin factura más barato y no se roban ni plata, es la lógica, es lo que nos dice Robin. Y Julio, no necesitamos aumentar impuestos, nos urge reducir los gastos de funcionamiento del Estado, debe de impulsarse la inversión. Parte de los mensajes que tenemos esta noche, al terminar esta entrevista, tendremos otra y luego, por supuesto, a las 10 tendremos el debate. Hablaremos también de un tema muy ciudadano en el caso de la crisis que se está viviendo en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Crisis 6 será nuestro hashtag de la noche. Vamos a la pausa. Al regresar, otra entrevista con Juan Luis y Claudia.